Hola mis amigos, aquí estamos una vez más para continuar con la epístola, la primera carta de Pablo a Timoteo, finalizar con los capítulos 5 y 6. Recordemos que esta es una carta de instrucciones que Dios le da a Timoteo, que lo ha dejado como pastor en la iglesia de Éfeso. Y le da instrucciones acerca de cómo dirigir la iglesia, cómo uh, uh, construir, cómo edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, sobre cómo deben ser las condiciones para el pastorado, para el que quiera ser siervo de Dios, aún para los diáconos, el cómo debe ser el comportamiento de los hombres, las mujeres, las viudas, los jóvenes. Vamos a seguir leyendo eso. Terminamos el capítulo 4 en que decía Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a continuar el capítulo 5 hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana una vez más, Padre, porque tú eres bueno, mi Dios. Le bendecimos, le alabamos, Padre de la gloria, y le rogamos, Señor, que bendiga su palabra en esta mañana, que lo vamos a compartir, a leer junto con mi amigo, mi amiga allá al otro lado que va a ver el video, que ellos puedan también leer las escrituras y confirmar lo que aquí vamos a compartir. Gracias, que tu palabra sea esa bendición para los corazones, Señor. Esa lámpara para nuestros pies, lumbrera nuestro camino, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, salva las almas, Señor. Te pedimos por aquellos que todavía no te conocen, Cristo Jesús. Espíritu Santo, abre los corazones, enséñanos tu palabra. Enséñanos, porque tú eres el autor de esta palabra, de estas escrituras, y nadie mejor que tú para enseñárnosla. Gracias, te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos capítulo 5, instrucciones que le ha dado Pablo a Timoteo. Recordemos que él es un joven pastor, es un joven siervo de Dios, así que todos estos consejos Pablo le dice a él de cómo debe dirigir la iglesia. Seguimos capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, exhórtale como hermanos. A las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esto está hablando de mujeres de Dios, de mujeres que están en la iglesia. No las mujeres que, que todavía están fuera, las judías y que todavía no aceptan el evangelio. Está hablando de la gente de la iglesia, de la gente que se ha convertido a Cristo. Entonces hablaba Pablo por las escrituras en el Antiguo Testamento, por ley de Dios, mandamiento de Dios. Se requería que las mujeres que quedaran viudas fueran protegidas por la iglesia. Las que fueran viudas, que no tuvieran hijos o no tuviera quien las cuidara, porque culturalmente en aquel tiempo los hombres eran los responsables de su casa, los que trabajaban, los que conseguían el dinero, los que guardaban, los que creaban una herencia y se la dejaban a los hijos. Generalmente cuando el hombre moría, la mujer quedaba desamparada, no había herencia para ella. Los hijos tenían que encargarse de cuidar a su mamá. Entonces por eso Pablo dice aquí:
Está hablando de las viudas de las que verdad son. Y dice, porque ellas, la verdad, van a estar esperando en Dios y van a ser diligentes en súplicas y oraciones noche y día. Porque eran, en este tiempo, recordemos, está la iglesia naciente, se está formando la iglesia de Cristo. Y la gente era muy piadosa, la gente era muy comprometida, la gente era entregada realmente a Dios. Se entregaban alma, espíritu y cuerpo a responder a ese mandamiento que el Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces era gente en realidad comprometida con Dios. Por eso vamos a encontrar unas instrucciones aquí, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 5 dice más: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. O sea, háblale de todas estas instrucciones, anímales en esto para que se casen con Dios, para que si quedan viudas, entonces no aspiren a casarse muy pronto, sino que sepan que Dios va a ser su esposo, porque Dios dice en su palabra, en los salmos, dice que Él es esposo para la viuda y padre para los huérfanos. Gloria a Dios. Entonces dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que no haya nada que reprocharles. Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando, si la familia o esos hijos no van a proveer para su casa, entonces va a ser peor que un incrédulo, va a dar mal testimonio, y eso no es correcto en los ojos de Dios, porque Dios dijo que no debe ser descuidadas, no debemos descuidar nuestra familia. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Dice, las viudas que se han de cuidar, que no sean menores de 60 años. O sea, que debe ser un compromiso para la iglesia cuidar de las viudas mayores de 60 años y que en realidad no tengan quien las mantenga. O sea, ya lo leímos. Y que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Tiene que haber un testimonio de vida de esas viudas. De modo que me imagino que tenían que, pues son gente que ha venido caminando con el Señor, ha venido caminando cerca de Dios y ha estado ahí, ha sido conocida su vida y en la iglesia, ¿no? Bueno, dice, y se ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, o sea, no te comprometas como tu responsabilidad en la iglesia con las viudas más jóvenes. ¿Por qué? Porque ellas todavía están controladas en muchos aspectos por sus emociones, por la carne, por esas pasiones normales de su juventud, de sus edades. Entonces dice, viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, o sea, no se quieren quedar viudas, de modo que no se preocupen de ellas para mantenerlas a ellas, porque por la edad también todavía ellas se pueden valer por sí mismas. Entonces quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, que es el Señor como como su esposo, como su primer amor para ellos. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Dice, quiero más bien que las viudas jóvenes no se preocupen tanto por
porque tienen que comprometerse y servir en la iglesia o esperar que la iglesia les mantenga. Tienen la libertad de poderse casar y no serán pecado porque han sido viudas. Recuerden, la ley decía, si alguna mujer casada, su marido muriere, ella será libre de volverse a casar. Pero si se fueran con otro hombre mientras su marido vive, entonces cometerá adulterio y el que se meta con ella será un adúltero también. Son esos pecados que en la ley eh, eran estrictos, ¿no? La ley era firme. Por eso, innegablemente, indudablemente, el mundo de hoy nosotros necesitamos de Cristo. Porque el mundo vive en un desorden, en pecado. Vivimos de muchas maneras. Hay tanta unión libre hoy en día que la Biblia lo llama fornicación, no nosotros, pero la palabra de Dios, Jesús, Pablo a través del Evangelio, en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice que fornicación, adulterio, todos esos son pecados que no podemos llegar al reino de los cielos. Entonces todos estos pecados, toda nuestra vida pecaminosa nos muestra que nosotros no hay manera de que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Pero sí, por eso el Padre Celestial envió a su Hijo Cristo Jesús. Por eso nuestro Señor Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario, derramando su sangre en la cruz, para que con esa sangre puedan ser lavados los pecadores, todo aquel que viene a Él. Él fue el sacrificio, el sacrificio de expiación supremo que aplacó la ira del Padre contra la humanidad respecto a que somos pecadores, que nacemos en pecado. Desde nuestro padre Adán, todos somos pecadores. Pero a todos también nos alcanza la sangre de Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Es el Evangelio que les hemos repetido y repetido para aquellos que todavía no aceptan a Cristo Jesús, esperando que abran sus corazones, que sean dispuestos a escuchar a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tarde o temprano les va a abrir su entendimiento y les va a convencer, les va a dejar saber de que son pecadores, porque como seres humanos naturalmente no reconocemos que somos pecadores, pero el Espíritu Santo sí nos lo puede enseñar por misericordia, nos puede revelar nuestra condición de que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces es el momento cuando el mismo Espíritu Santo nos presenta al Hijo. El Padre Celestial nos lleva a su Hijo por medio del Espíritu Santo para que veamos con ojos espirituales. Después de reconocer nuestra condición que es pecadora, vamos a poder ver la santidad de Dios grande, poderoso, sublime y eterno, que reina en los cielos. Entonces vamos a poder pedir perdón a ese Cristo maravilloso, entregarle nuestra vida y comprometer con Él nuestro corazón y nuestra vida. Decirle: Señor, sálvame, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador, Señor. De ahora en adelante te confesaré como mi único Señor, como mi Dios, mi Salvador. Y vienes a ser salvo, vienes a ser salva. Entonces, siempre no dejo de animar a ustedes, mis amigos, los que todavía no se animan a venir a Cristo. Nunca dejarán de ser llamados por Dios. No hay un ser humano que Dios no le haya dado oportunidad una y muchas veces para que vengan a Él. También Dios sabe, algunos nunca vendrán a Él. Ya Dios se los va a llevar cuando Él lo crea pertinente, pero no van a ir al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios que está escrito para el hombre que muera una sola vez y de ahí al trono, al juicio de Dios.
Entonces, ¿de qué lado quieres estar en el juicio? ¿Quieres enfrentar un juicio final? Sin Cristo lo vas a enfrentar. Y la sentencia va a ser condenación eterna. Porque Cristo Jesús es el único camino por el que podemos llegar al Padre. Una vez más, no es una religión, no es el pretender una religión que nomás te hablan cosas superfluas por encimita, combinado con otras doctrinas y otras enseñanzas. No, solo hay un camino y es Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. Lo dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos encontrar en estas condiciones que la ley hablaba muy seriamente acerca del adulterio, la fornicación y todo eso. Pero no se preocupen, no se mortifiquen, y nosotros no podemos acusar de pecado al que viva ahora en fornicación, al que no viva casado con una persona y todo eso. De todas maneras, todos estamos bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos del reino de Dios, dice en el libro de Romanos. Pero también el libro de Romanos nos dice, pero que si confesáramos con nuestra boca que Jesús fue levantado de los muertos y creyéramos en nuestro corazón que Él es el Señor, seremos salvos. Que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Así que hay esperanza de salvación, porque necesitamos ese Cordero que va a presentarse por nosotros ante el Padre Celestial. No importa el tamaño, ni la calidad, ni la clase de pecado en que vivamos. Todos somos pecadores. Pero Dios nos puede salvar por misericordia, por gracia. Tan solo porque depositemos nuestra fe, tengamos fe en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Continuemos, si no, no vamos a terminar estos 2 capítulos en esta mañana. Entonces dice Pablo en capítulo 5, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Sí, prefiero que se casen otra vez estas viudas jóvenes y no que vayan a ser tentadas a vivir en fornicación o andar promiscuamente. A eso se refiere. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Sí ven? Está hablando gente de la iglesia, le digo, que ya llevaban años caminando con Cristo, pero de repente cuando han quedado viudas, el diablo las ha tentado y se las ha llevado, han dejado la piedad, han dejado de seguir caminando en pos de Cristo para irse tras de los deseos de su carne. Entonces dice, se han apartado en pos de Satanás, a seguir a Satanás. Oh, es un peligro. Y si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Era tal el compromiso de la iglesia para con las viudas, que ahí lo está diciendo. Si hay alguno de los creyentes que en su casa hay una viuda, pues que se encarguen de ella y la cuiden, para que no vaya a ser gravosa, para que no vaya a ser una carga innecesaria a la iglesia. Y esto es mandato de Dios. Pablo es el que está haciendo estas sugerencias, pero también creemos que siempre Dios le daba las indicaciones, las instrucciones a ellos, cómo debía. Por algo fueron los apóstoles, los pilares de la iglesia, para levantar y formar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Seguimos. 17. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
los ancianos, y no se refiere necesariamente a los ancianos de edad, no a la gente adulta, a los viejitos podríamos decir, ¿no? Sino los ancianos son llamados a los veteranos, a los que tienen mayordomía, a los que tienen una experiencia en escritura, en las escrituras y en testimonio, ¿no? Sumado con algún tiempo en la iglesia. No necesariamente tienen que tener muchos años en la iglesia. Hay jóvenes que muy pronto vienen a ser considerados como ancianos porque vienen a ser maduros, instruidos, doctos en las escrituras, hombres de fe, hombres irreprensibles, hombres en los que Dios se manifiesta en ellos y muy pronto son considerados ancianos. La gente madura de la iglesia. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien, que sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los ancianos que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su trabajo. Cuando dice Pablo, pues la escritura dice, es porque eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Es porque en la ley Dios lo había estipulado así. No pondrás bozal al buey que trilla. No le negarás el alimento, no le negarás el sustento al buey que te está ayudando a trabajar en el campo, al buey que lleva las cargas, al buey que ara las tierras. Entonces dice, es digno de que lo cuides, lo sustentes, lo alimentes también. Y a eso Dios lo compara con el que sirve a Él, con sus profetas, con los siervos, con los pastores, con los que ministran su palabra. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y a veces el mundo quisiera que no le pagaran a los pastores. Y dicen, sí, ellos nomás andan buscando robarle el dinero a la gente. Lamentablemente muchos sinvergüenzas han dado mal testimonio del evangelio, porque son avaros, porque aman el dinero, porque buscan en su propia, lucran con la fe, lucran con las cosas de Dios. Dios un día les tomará cuenta y les va a hacer juicio por ello. Pero Dios es consciente que el obrero de Él es digno de un sustento. ¿Recuerdan cuando en Marcos estuvimos leyendo días atrás que los enviaba de dos en dos a sus discípulos? Vayan por las aldeas predicando el evangelio y diciendo el reino de los cielos se ha acercado. No lleven alforja, no lleven bordón, no lleven pan, no lleven doble vestido. Vayan nomás con sus sandalias, ¿recuerdan? Porque ellos en muchas casas van a llegar y van a encontrar gente digna, gente que está dispuesta a escucharlos y que les van a sostener, les van a dar un alimento, les van a dar habitación, les van a hospedar. Y eso va a ser una respuesta, va a ser una evidencia, va a ser algo, diríamos hoy como automático, natural. ¿Por qué? Porque esta gente iba a amar y iban a cuidar de estos que Dios enviaba. Pero Dios decía, porque el obrero es digno de su salario, no se preocupen de llevar nada cuando vayan a ir a hacerlo. O sea, Dios sabe y Él se encarga de que el hombre sea sostenido. Él sostiene al ministro de Dios, porque Dios entiende que Él es digno de un salario. Pero hoy nos vamos más allá de eso, ¿no? Y muchos pastores de muchas iglesias o de esas mega iglesias, que ellos no se conforman con un salario digno de lo que están haciendo, sino que quieren es más, eso es otra cosa. Y bueno, cada quien, Dios sabe todo eso también. Y Dios juzgará. Pero acá dice Pablo, continuemos con la enseñanza. ¿Cuál es realmente la condición como Dios quiere una iglesia?
Dice, digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. A los que persisten en pecar, contra un anciano no admitas acusación. Si alguien acusa a uno de los ancianos, de los siervos de la iglesia, que eran acusados por cualquier situación, también por celos, por envidia, porque no les de pronto no les cuadraba su manera de ellos exhortar, de presentar la palabra. Podían presentar falsas acusaciones contra ellos para desacreditarlos, para presentarlos como indignos. Y Pablo le dice a Timoteo, no aceptes así nomás cualquier acusación contra los ancianos. Dice, primero investiga. Y dice, escucha la acusación, pero enfrente de 2 o 3 testigos. Y si hay algo en ellos que están haciendo mal y persisten en pecar, si es realidad, en realidad algo están haciendo malo y persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El Señor Jesús lo enseñó. Si alguien tiene algo contra su hermano, ve y trata de reprenderle a él solo. Si no escuchare, vaya y traiga 2 o 3 testigos. Si no escuchare 2 o 3 testigos, entonces dilo a la iglesia. Y si aún así no se arrepintiere, entonces tenlo por necio y sáquenlo de la iglesia. Y Pablo es lo que está repitiendo hoy aquí, porque Jesús lo había enseñado también. Si persisten en pecar y no se arrepienten y no admiten su pecado y no se quieren corregir, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman, para que los demás también se detengan de buscar pecar, sabiendo que van a tener juicio, que van a tener condenación. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Que guardes estas cosas y las apliques sin acepción de personas, sin hacer diferencias, sin exclusividad, porque es, como diríamos hoy con el vocabulario de hoy, ¿no? Todos en la cama o todos en el suelo. La ley era para todos, las condiciones eran para todos, porque la iglesia se supone que no debía haber niños, ninguno puede considerarse en los ojos de Dios como el hijo escogido, como el hijo preferido o la hija preferida. No, Dios a todos nos mira por igual, todos como pecadores o todos como hijos. Entonces dice que guarde esto. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, le decía al líder. Él, para mantenerse como líder, le dice, consérvate puro, no participes en pecados ajenos. Si hay algo ajeno, júzgalo. O mantente al margen, si no afecta a la iglesia, si no es de la iglesia, déjalo aparte, no te preocupes. Pero si es de la iglesia, júzgalo, no participes en ese pecado para que no se haga más mayúsculo. Tienes que darle un final a eso. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Acá hace una sugerencia a Timoteo, parece que tenía algunos problemas del estómago, no sé si por temporal o por mucho tiempo, pero le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Acá hay cosas que podemos aprender. Ellos tenían la capacidad de levantar muertos. Pablo había resucitado un joven que, estando escuchando
la predicación de él. En el libro de Hechos lo leímos. Este hombre, este joven estaba sentado en una ventana muy alto y se cayó al suelo y murió, y él fue y lo levantó. Pedro también levantó a una niña muerta también, y hacían milagros sobrenaturales. Sin embargo, Dios, esos milagros no eran personales de ellos, era Dios actuando cuando quiere, como quiere y donde quiere, ¿no? Dios no le daba a ellos las capacidades de sanarse a sí mismos, ni de sanar a cualquiera, con todo el poder que Pablo tenía. Y ¿por qué no le puso las manos encima a Timoteo y le dijo: sé sano, yo te declaro sano de esto y lo otro, como declaramos hoy en día con esa ligereza de boca? Muchos ministros declaran, y ellos quieren mostrar como que ellos son los que tienen la autoridad para sanar, y que Dios tiene que hacerlo cuando ellos dicen: y vamos a orar y vas a ser sano, y ese tipo de cosas. No, acá Pablo muestra de que él aún, Dios no le ha indicado: pon las manos sobre Timoteo. Seguro oraba por él también, no sé, pero le dice: ya no bebas agua. El agua en aquel tiempo no era purificada, no era filtrada como el agua nos llega hoy por la llave a nuestros lavaplatos, a nuestros lavamanos, al baño. El agua era de pozo, era de aljibe, era de pozo sacada sin ser purificada. Entonces muchas veces tenía microbios, tenía, a excepción de que la hirvieran, no la podían purificar perfectamente. Entonces muchas veces el agua era dañina. Esta es una de las razones por qué la gente en el tiempo de Jesús y todo, cuando leemos en el Antiguo Testamento, la gente era dada a tomar vino. Y comían y tomaban vino en vez de agua, porque el vino, la uva, cuando es fermentada, entonces mata los gérmenes, mata los microbios. Entonces por eso preferían tomar vino. No era una cuestión de que porque eran borrachos, como acusa mucha gente. Mire, Jesús también es borracho, también fue borracho, que porque él estuvo en las bodas de Caná, ya convirtió el agua en vino. No saben, nomás argumentan lo que no saben. Habrá que enseñarles, ¿no? Pero por esa razón él le dice aquí: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, para que no te sigas afectando el estómago. A lo mejor Timoteo, en esa pureza que él tenía, él desde joven era un niño temeroso, era un joven temeroso de Dios y amaba al Señor, y tal vez se detenía de tomar vino porque no quería, como lo vería como un estorbo, como un riesgo, ¿no? De que se volviera alcohólico o algo así. ¿Qué sabemos? A lo mejor no lo tomaba, y por eso Pablo acá le dice: tranquilo, solo usa un poco de vino, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Que lo entendamos acá de esa manera. Entonces ahí podemos aprender eso con ese versículo de por qué tomaban ellos vino y todo eso. Cuando vamos entendiendo muchas cosas, nos va maravillando las escrituras, vamos viendo: wow, eso tiene sentido, ¿no? Y comento también algo de Pablo con los poderes que Dios manifestaba a través de él, de poder imponer sus manos sobre otros, y sin embargo él no se podía sanar a sí mismo. O pudo haberle dicho a otro de los apóstoles, a Pedro, a Bernabé o a Juan: oren por mí, muchachos, pónganme las manos encima y yo sea sanado de este aguijón que tengo en el costado. ¿Recuerdan? La palabra nos enseña también: Pablo 3 veces le reclamó a Dios, le pidió que le quitara esa dolencia, un aguijón en su costado que tenía, y finalmente Dios le dijo: bástate mi gracia. Entonces podemos ver de que Dios da poder. Dios, por el Espíritu de Dios, puede manifestarse de manera grande, de manera especial en el creyente, en el siervo de Dios, pero no para todas las cosas. Le da unos dones, le da unas capacidades, pero no le da
la capacidad para todos, para todo. Unos tienen el don de sanidad, otros el don de orar, otros el de ministrar, otros de profetizar. Entonces podemos ver eso, que Dios es maravilloso. Y qué tal si le dieran a estos apóstoles todo el poder para que ellos pudieran solucionar todos. Quién sabe, hubiera podido pasar de que ya llega un momento en que el hombre se cree ya especial. Si nos pasa cuando Dios nos da un poco de un talento, de un don, y muchas veces nos creemos ya que somos súper especiales, ¿no? Pero Dios da a todos con medida de su Espíritu Santo para el beneficio de la iglesia y para la gloria de Dios. Terminamos acá versículo 24. Vamos a terminar nomás capítulo 5 aquí. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Dice, eso se va a ver siempre. Hay hombres o mujeres, ¿no? Cuando se refiere a hombre o mujer, sus pecados se hacen manifiestos muy pronto antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces dice Pablo, viene hablando de eso, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Viene hablando de eso, ¿no? De cómo debe conducirse el juicio al que ha cometido pecado. Por eso termina aquí en esos versículos: los pecados de algunos se hacen manifiestos antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, si tienen buenas obras en cuanto a Dios, también algunos se hacen manifiestas las buenas obras muy pronto, y los que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, Pablo daba estas instrucciones a Timoteo acerca de qué iba a enfrentar y cómo enfrentarlo en la iglesia. No, vamos a terminar ahí porque ya se ha pasado un tiempo. No quiero que sea tan largo como ayer, y procurar de que sea menos tiempo en estos compartir de la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, mi Dios, que confiamos, mi Dios, que encuentre corazones abiertos, Espíritu Santo, que usted haya preparado cada criatura que va a escuchar de su palabra, sea por este momento, por mis labios, Señor, o por otro medio, Señor, que cada que ellos den oportunidad a su palabra, Señor, la administración de maestros bíblicos excelentes que hay, Señor, de pastores, Padre Celestial, de maestros de la Biblia, o en sus iglesias, que cuando vayan la palabra sea expuesta a sus corazones, que ellos tengan corazones abiertos, Señor. Oh, Señor, prepara la tierra en nuestros corazones cada día, para que podamos recibir tu palabra con expectativa, con deseo, Señor, con afán, Padre Celestial, con expectación, con deseo de abrazar su palabra, Padre, para que nos siga formando, porque su palabra es espíritu y es vida, Señor. Es la que transforma, es la que va haciendo en nosotros unas personas más correctas, más dignas de ser llamadas hijos suyos, míos. Gracias, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial. Perdona nuestros pecados cada día, Señor. Oh, Señor, danos corazones que puedan venir a ti, Señor, y ponerse a cuentas contigo. Que podamos venir y conscientemente pedir que nos limpies,
que nos perdones, Padre, para que nada estorbe, que podamos recibir su palabra, que podamos aprenderla, Señor, para que podamos responder a ella, para que, como dice Santiago, Señor, en la epístola de Santiago, no ser solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, mi Dios, gracias por este ratito, por este rato que hemos estado expuestos a tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor. Queremos aprender, Señor. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por alimentarnos, Señor, este día, por ayudarnos a exponernos, Señor, a exponer nuestro corazón, nuestro oído a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Danos corazones que te amen. Danos amor para ti, Señor. Gracias por el amor que has tenido por nosotros. Gracias por el amor que has tenido por la humanidad. Dar tu vida en la cruz del Calvario, Señor, para que nosotros tuviéramos vida en ti, Señor. Gracias por tu resurrección. Es la mayor evidencia, Señor, es el fundamento del cristiano, el fundamento de nuestra fe. Es uno de los pilares de nuestra fe, que así como tú fuiste resucitado, con ese mismo poder y gloria que el Señor te levantó de entre los muertos, así nos va a levantar un día a nosotros para ir contigo, que un día vas a venir por tu iglesia, Señor, y nos vas a llevar. La tierra no tendrá control sobre nosotros, porque nos levantarás, Señor. Llamarás por nuestros nombres, nos llamarás desde el polvo de la tierra, Señor, para llevarnos a ti, Señor, y cambiar este cuerpo de corrupción por uno perfecto, Señor, por un cuerpo sano, Señor, en el cual ya no va a haber corrupción. Gracias, mi Dios. Gracias. Bendiga nuestras vidas, bendiga este día, Señor. Bendiga nuestra familia, bendiga nuestra casa, Señor. Bendiga a cada uno de los que van a escuchar este mensaje, que lo han escuchado, mi Dios. Bendígales, mi Dios. Guárdeles. Llévales por el camino agradable a ti, Señor. Llévalos a ti, Señor, si todavía no te conocen. Y a los que te conocen, consérvales, guárdeles, Padre. Guárdeles hasta el final. Gracias, Padre, porque nos espera una corona de justicia, Señor, la cual tú darás a los que aman tu venida, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amigos, y hasta la próxima oportunidad, ¿ok? Para seguir con el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Dios les bendiga.